Bueno, la bolsa es el mercado público, entre comillas, en el sentido de que abierto a cualquiera para invertir en compañías. Y pues mira, alguien lo llamó, creo, la democratización del capitalismo. O sea, es precisamente la posibilidad de que cualquier ciudadano de a pie, que no tendría medios o capacidad, se pueda convertir en un pequeño empresario. Cuando compras una acción de una compañía, es verdad que es la parte alícuota, a veces realmente muy pequeña de compañías que suelen ser grandes, las que cotizan en bolsa, pero es eso, es al final ser un pequeño empresario y bueno, y participar justamente de esa creación de valor que las empresas consiguen y promueven en los negocios. Bueno, verdaderamente es propietario, o sea, legalmente es accionista ordinario o preferente en función del tipo de acción que compre, generalmente ordinario, y verdaderamente es así, o sea, es un título legal que es incontrovertible. Es verdad que la gente considera, o a lo mejor tiene la percepción, y esa es cierta, de que no puede influir en el devenir de esa empresa, pero eso es distinto, y eso es verdad. Entonces no podemos, cuando compramos una acción de Telefónica, evidentemente, como pequeños accionistas desde luego, y es muy difícil llegar a la cantidad suficiente como para hacerlo, tener ningún impacto en si Telefónica se orienta de una manera o de otra en sus negocios, pero en la creación de valor y en el beneficio que esa compañía consiga generar o no, desde luego participamos, y eso se refleja en los dividendos, en la apreciación del precio de la acción que va pues con los beneficios. Pues en términos medios y mirando perspectivas largas, porque la bolsa lo que sí es cierto es que a corto plazo es muy volátil, históricamente ha venido dando del entorno del 8-9% anual, con años en los que la bolsa puede subir muchísimo y otros años que puede bajar un montón, pero en términos anualizados medios eso es lo que ha sido pues en los últimos 100 años prácticamente. Hombre, yo creo que una renta, y más en los tiempos que corren, en el que bueno, pues las políticas que algunos llaman de represión financiera, prácticamente no, en otros muchos productos no permite prácticamente que haya rentabilidad, un 8-9% es una maravilla hoy en día, y en general en cualquier escenario es una rentabilidad bastante decente. Al 8-9%, pues en cuestión de 7 u 8 años prácticamente estás doblando tu patrimonio, o sea que está bastante bien. Si consigues mejorar un poco eso, pues ya no te quiero ni contar, entonces ya realmente se convierte en algo que puede verdaderamente crear fortunas. ¿Y cómo se mejora eso? A través de, por ejemplo, el value investing. ¿Qué es el value investing? Nosotros es lo que tratamos de hacer, o sea, nosotros somos inversores en bolsa y tratamos de dar una rentabilidad en exceso de la que da en general la bolsa, ¿no? El mercado o los índices más representativos. Seguimos una filosofía conocida por Value Investing que, digamos, pues los principales exponentes al principio fueron Benjamin Graham y luego Warren Buffett, creo que son los más conocidos, que me imagino que casi todo el público en general ya ha oído hablar de ellos, y nosotros tratamos de hacer lo mismo prácticamente, o sea, tratamos casi de copiarles, ¿no? Y generalmente pues estas estrategias han dado rentabilidades bastante mejores que las de la bolsa del 7 u 8 9% anual que hemos hablado. Nosotros, por ejemplo, en Bestinver, desde hace 20 años prácticamente que empezamos, aunque yo llevo menos, pero desde que empezó Bestinver, pues llevamos una rentabilidad media más o menos de 15-16%, cuando la bolsa ha dado en esos últimos 20 años de manera anualizada justamente la media de la que estamos hablando, aproximadamente, del 8%. Pues lo que trata de hacer el Value Investing es seleccionar una serie de compañías que combinen fundamentalmente dos cosas: uno, que sean buenos negocios, y luego además que no coticen caros, porque en la bolsa bueno, pues el precio de cotización de una compañía a veces puede reflejar pues mucha incertidumbre o al contrario mucho optimismo. Entonces a veces pues esto es como cualquier otro mercado, ¿no? O sea, puedes encontrar buenos productos pero a veces a mal precio, es decir, muy caros, ¿no? Entonces nosotros tratamos de buscar cosas bonitas y baratas, por ponerlo un poco en sencillo, ¿no? Y bueno, pues eso, bueno, conlleva una dificultad, un trabajo de análisis, etcétera, y al final pues es lo que da buenos rendimientos.
Sí, y de hecho es que no estoy de acuerdo con la premisa. O sea, el mercado no es eficiente a corto plazo. Hay que tener en cuenta que las bolsas abren todos los días y cotizan durante unas 8 o 9 horas, en algunos mercados incluso más, y hay millones de agentes comprando y vendiendo, y al final el comprador marginal es el que determina el precio de una acción. Y las causas por las que compra o vende cada uno a veces son de lo más variopintas, ¿no? Hoy en día hoy en día son algoritmos prácticamente los que dan órdenes de compra y venta. Entonces, a corto plazo la bolsa es bastante ineficiente. Viene a reflejar las expectativas, digamos la concentración predominante de las expectativas de todos esos actores y agentes comprando y vendiendo, que que son tan volubles como la psicología humana. A largo plazo sí que es eficiente el mercado, y tiene que serlo, porque si no es que no existiría. Entonces, como mecanismo al final de asignación de recursos, de selección de las compañías que merecen la pena o no atraer capital, pues tiene que funcionar a largo plazo, con lo cual el value investing consiste en aprovechar esas ineficiencias a corto plazo para invertir a largo plazo, asumiendo que a largo plazo sí que el mercado termina reconociendo el mérito de las empresas. Pues eso es muy interesante porque, en fin, las respuestas a veces cuando esas preguntas a la gente son también muy variadas y a veces están mal orientadas. Un buen negocio es el que genera una buena rentabilidad sobre el capital invertido en el negocio. Punto. No un negocio. Luego hay otra serie de virtudes en algunos negocios que son interesantes, como por ejemplo el crecimiento, está claro, ¿no? Crecimiento pues durante un tiempo sostenido. Pero si se puede definir de una manera y reducir a lo mínimo, es una compañía que genere una gran rentabilidad sobre el capital invertido. No una compañía que tenga un gran producto o una tremenda cuota de mercado o mucho prestigio, no. O sea, tiene que generar una gran rentabilidad. Pues la pregunta es también muy pertinente porque en general en un mercado competitivo abierto a que entren nuevos competidores y que los recursos entren y salgan, los factores, etcétera, normalmente las rentabilidades extraordinarias tienden a diluirse, porque pues cuando un negocio genera una gran rentabilidad porque para los primeros entrantes, digamos, atrae competencia y al final termina más o menos pues generando una rentabilidad parecida al coste de capital. O sea, no hay beneficios extraordinarios, se suele decir. En algunos pocos negocios, son minoría claramente, hay algunas compañías que disfrutan de alguna ventaja competitiva, normalmente relacionada con la propia naturaleza del negocio, que permite que pueda generar una rentabilidad extraordinaria durante más tiempo, y esas son las compañías que más nos gustan. Pues la verdad es que uno de los que mejor las ha clasificado desde mi punto de vista es pues un value investor, también se puede llamar así, que se llama Pat Dorsey, y que las dividió entre el efecto red o network effect, los switching cost, las ventajas de costes, y luego como cuarta división serían las ventajas intangibles en forma de patentes, marcas o a veces privilegio regulatorio. Pues hombre, eso ya depende también de las circunstancias, ¿no? Porque pues todo el mundo podrá observar que la bolsa ahora está mucho más alta que hace unos años, que por ejemplo el 2009, pero también entonces estaba mucho más baja que unos años antes, por ejemplo el 2007. Entonces a veces el nivel, digamos, de la marea marca también el umbral de rentabilidad mínimo exigible. A nosotros ahora mismo, que la bolsa ha subido bastante en los últimos años, una buena compañía cotizando a 10, 11 y hasta 12 veces beneficios, las que son muy buenas, nos parece todavía una valoración razonable. Evidentemente nos gustaría comprarla a 6 veces beneficios, y a veces alguna encuentras todavía en estos tiempos que corren, pero bueno, eso es lo que hay ahora mismo. Pues hombre, la escuela austríaca nos ayuda a intentar posicionarnos un poco como el color de fondo del análisis que hacemos de las compañías, el color de fondo del ciclo económico, o a veces incluso el del ciclo de una industria en concreto, en función de cómo esté la oferta y la demanda, ¿no? Y entonces, pues sí que a veces actuamos un poco en base a convicciones de tipo macroeconómico, o por lo menos sectorial, en base a las enseñanzas de la escuela austríaca. El ejemplo más evidente y del que más nos hemos beneficiado en nuestra trayectoria
es, por ejemplo, en el que nos permitió pues haber previsto la burbuja crediticia tremenda que hubo en España y pues durante muchos años, la verdad es que con mucha antelación, pero luego al final nos vimos beneficiados. Durante muchos años en España evitamos bancos, compañías inmobiliarias, incluso compañías con el negocio muy doméstico, muy expuesto a España, que fuera además un negocio muy cíclico, muy elástico a la situación macroeconómica, y eso nos vino bien. Y entonces, ¿por qué, según comentan algunos, desde el pico del año 2007 a la caída de 2009 no lo hicisteis mucho mejor que la media del mercado? Es decir, si la escuela austríaca os proporciona ese conocimiento precisamente cíclico, ¿por qué durante la caída del ciclo no se reflejó en mayores rentabilidades? Es buena pregunta. Es verdad que durante la caída, pues la caída fue tremenda, o sea, digamos el bear market que dicen los americanos del 2007 al 2009 pues fue de prácticamente el 50%, y ese es una magnitud que se ha repetido pocas veces en el último siglo. Cuando son tan virulentas a veces arrastra un poco todo, ¿no? Entonces digamos que hubo pánico que afectó a todas las compañías sin discriminar prácticamente. Entonces realmente nuestra cartera, la colección de compañías que teníamos en aquel momento, al principio sí que cayó prácticamente lo mismo que todo el mundo. Y lo que ocurre es que sí veo que se puede defender que al final fue una estrategia correcta, porque sin embargo rebotamos, o sea, recuperamos de la caída bastante más rápido, no porque la cambiáramos, sino porque sencillamente el mercado vio que esas compañías nuestras que cayeron lo mismo que otras no habían sufrido y sus negocios no estaban tan expuestos al problema. Entonces bueno, pues cuando una compañía cae sin merecerlo, es la ineficiencia que hablamos a corto plazo, pero aparece gente interesada que dice no, esto es una oportunidad de inversión, y entonces pues volvieron a aparecer compradores y volvió a hacer remontar el precio de las acciones de las compañías. Pues vamos a ver, o sea, siempre hay que tratar de sacar lecciones, ¿no? Digamos que en el grueso no, verdaderamente, no, es decir, en el grueso no cambiaríamos radicalmente, pero a lo mejor matizaríamos algunas cosas. Por ejemplo, quizá podríamos haber previsto mejor que el ciclo crediticio bestial que hubo en España, pues lo hubo también, a lo mejor no al mismo nivel, pero en magnitudes importantes en otros países que nosotros no, pues en ese momento no vimos, no percibimos tanto. Y luego, pues quizá desde el punto de vista más de compañías individualmente, quizá habríamos podido prever que verdaderamente la deuda en las compañías iba a convertirse en una especie de peste a evitar completamente, y que prácticamente el crédito iba a desaparecer. Entonces, pues alguna compañía que teníamos que era un buen negocio a lo mejor, pero que tenía un punto de endeudamiento más del que nos hubiera gustado, pues esa la hubiéramos evitado definitivamente. Al inversor en ratos libres, yo creo que lo que le diría es que primero se pregunte honestamente si tiene tiempo, porque hace falta dedicarse al análisis de las compañías en a lo mejor un círculo de competencia que pueda encontrar, que eso es desde luego lo que le recomendaría al principio, o sea, que trate de ver en qué tipo de, a lo mejor, de sectores o de industrias puede tener una visión un poquito más profesional, una particular ventaja, y entonces, bueno, pues tratar de documentarse, que hay mucha literatura en qué consiste el value investing y la escuela austriaca, y a lo mejor pues eso, tratar de encontrar su propia pequeña receta, ¿no? Y a que se quiera preparar profesionalmente, pues que haga lo mismo y luego que oriente su carrera en ese sentido, que empiece a invertir en bolsa cuanto antes y luego que oriente su carrera en ese sentido. Hoy en día ya existe, que en mi tiempo no la había, la verdad, pues mucho más autodidacta, hoy en día ya existen programas muy buenos en ese sentido, y por ejemplo está pues la OMMA, que da justo en el clavo con el primer máster que sacó, y yo creo que está francamente muy bien, es una oportunidad estupenda para justamente estudiar eso.